Bien, hemos llegado a la conclusión, en la parte final de este texto, em, que obviamente entendemos lo que es una conclusión, ¿no? Nos lleva a recordar ciertas cosas que vimos en el desarrollo del libro. Y una de las cosas con las cuales partimos, ¿cierto? Es esta referencia al título, porque precisamente La tormenta que se avecina es un título que Albert Moller toma prestado en referencia a Winston Churchill y su capacidad de anticipar la amenaza nazi sobre Europa. Obviamente el autor no pretende evocar esta metáfora de manera militar y aplicarla indebidamente, pero sin lugar a dudas la utiliza de modo de ver que hoy día la batalla no es al estilo militar, sino es una batalla de ideas. Y precisamente vamos a continuar en esta batalla de ideas hasta que Jesús venga. La tormenta es, por lo que hemos visto, ¿no? En todos estos capítulos, absolutamente real y no la podemos evitar. Como no la podemos evitar, vamos a tener que tomar una decisión sobre esto. Revisamos en cada capítulo, ¿cierto? Los alcances de la tormenta en las distintas esferas de la sociedad. Y en nuestro caso particular, como congregación ubicada acá en Santiago de Chile, también intenté hacer algunos alcances de esta tormenta que ya han avanzado con una velocidad bastante fuerte en nuestro contexto. Vimos varios ejemplos respecto de gobierno, respecto de las publicidades que no son para nada ajenas, ¿cierto?, a lo que nosotros hoy día estamos viviendo. Entonces, si lo pudiésemos poner como una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los logros de la descristianización de la cultura? ¿Sí? Esto es lo que vimos básicamente durante todo el libro, ¿no? Uno, la deshumanización de los bebés en el útero. Dos, se ha redefinido el matrimonio. Ya no es el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer. Cuatro, ha fracturado la unidad familiar y obviamente ha favorecido una revolución sexual de tipo radical. ¿Ok? Em, con el tiempo, cada cultura se adapta a una cosmovisión. Es interesante ese concepto, ¿no? Dice el autor, se adapta a una cosmovisión y solo una. Entonces esto hace que prevalezca una sola moral, una sola moralidad, ¿cierto?, en toda la cultura, una imagen fundamental del mundo y una visión de la humanidad. Eso es lo que... ¿Hay algún micrófono abierto por ahí? Ahí se cerró. Bien. Entonces les decía que, recordando un poquito este concepto de la cosmovisión, creo que una de las explicaciones más didácticas que yo he oído es que precisamente la cosmovisión es un lente con el cual nosotros observamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros como creyentes tenemos una cosmovisión cristiana que se basa en lo que la Biblia nos enseña. Ahora, esta cosmovisión secularista, ¿cierto? Obviamente va a imponer su moral, va a imponer, como hemos visto, su concepto de la humanidad, y eso va a traer y está trayendo cambios radicales a lo que se había entendido hasta este momento en muchos aspectos de de la vida. Como cristianos, ah, lo vimos también en más de alguna oportunidad, debemos mantener la esperanza, el gozo y la fe, ah, y que aunque esta cultura, ¿cierto?, quiera imponerse sobre nosotros, debemos estar siempre confiando en que estamos precisamente llamados por Dios. Y si bien el panorama puede ser bastante complicado o difícil, creemos en un Dios soberano que no pierde control jamás. Por lo tanto, nosotros debemos responder con responsabilidad frente a este tipo de asuntos. Aquí hay una lista interesante, ¿sí? Nuestra mayor responsabilidad es por lo que se nos ha confiado. Y bueno, ¿qué se nos ha confiado? Conocemos el fundamento verdadero de la dignidad humana y los derechos humanos. Eso lo vimos, me parece, hace poco, ¿no? Capítulo anterior. Sabemos por qué la vida humana a cualquier edad
Esa es una alusión, no, incluso la vida dentro del útero materno, ¿no? Y bajo cualquier circunstancia es preciosa. También uno alcanza ahí a la eutanasia que hoy día está legalizada y favorecida incluso en algunos países. Sabemos por qué la verdad es verdad, ¿sí? La verdad objetiva. Sabemos los efectos del pecado, ¿sí? Y ahí nos remontamos a la historia en Génesis, ¿no? Y los efectos del pecado es que estamos, primero, un mundo roto y también el ser humano, ¿no? Está separado de Dios y eso tiene una repercusión, podríamos decir, masiva, que alcanza todas las esferas conocidas para nosotros los seres humanos, el efecto del pecado. Sabemos que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿sí? Así de claro. Sabemos que la civilización en su sano juicio debe saber respetar la familia, ¿cierto? Como una unidad estructural de la sociedad. Sabemos que la vida no carece de sentido y que lo correcto es correcto, ¿sí? Está fundamentado en la verdad y no es como hoy día es tan popular, ¿no? La verdad, lo correcto no es una elaboración social, una construcción social, sino que la verdad es objetiva, ¿sí? Sabemos que somos criaturas responsables, ¿sí? Y que finalmente Dios nos va a juzgar. Eso es como un buen compendio, ¿no? De nuestra responsabilidad como creyentes y lo que nosotros somos llamados a transmitir. Solo la cosmovisión cristiana puede dar respuestas a las demandas de la secularización. Por lo tanto, como decíamos antes, ¿cierto? Frente a este panorama tan adverso, no podemos callarnos, tampoco podemos retirarnos. Ya sea callarse o retirarse, va a ser visto como un verdadero fracaso. Por lo tanto, como creyentes, como cristianos, nosotros como parte de esta iglesia local, tenemos que atender a este llamado en este tiempo y fortalecer ciertamente nuestra visión cristiana en los principios y en la enseñanza de la Biblia. Los cristianos tenemos el Evangelio y el poder del Espíritu Santo y debemos ser mayordomos de la verdad que se nos ha confiado. Es muy útil el concepto de mayordomía, ¿no? Cada uno de nosotros es responsable delante del Señor con el conocimiento que tenemos del Señor, de la verdad, del Evangelio y de poder a través de este conocimiento y en el poder del Espíritu de Dios también influenciar y hacerlo sin temor, ¿ok? Hay tres grandes virtudes cristianas que marcan nuestro camino. ¿Cuáles son esas tres grandes virtudes cristianas que marcan nuestro camino? Y las encontramos en primera a los Corintios 13:13, donde dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿ok? El mayor de ellos es el amor. Vamos a estar viendo Vamos a estar viendo cada una de estas. Vamos a partir en el mismo orden, la fe. Nosotros, los cristianos, los creyentes, somos un pueblo de fe, pero no de cualquier fe. El autor dice, no fe en la fe, ¿sí? Sino que fe en Jesucristo, en su obra. Sin esta virtud, caeríamos frente a cualquier desafío. Es decir, caeríamos aplastados frente a este desafío tan grande, ¿no? Que nos plantea la secularización y toda la maquinaria que tiene, pero porque tenemos fe, es una fe activa, decimos acá, ¿no? Activa en Cristo y que descansa, podríamos decirlo, en las promesas de Dios. Y sabemos que las promesas de Dios son verdad y se van a cumplir cada una de ellas. Y esa fe, podríamos decir que se proyecta hacia al menos tres cosas, ¿no? Al menos en tres sentidos. Fe en el diseño de Dios, fe en la palabra de Dios y fe en el poder del Evangelio. Entonces, de manera muy concisa, vamos a ver primero la fe en el diseño de Dios, ¿sí? La fe en el diseño de Dios. Hoy en día se cuestiona toda expresión posible de cosmovisión cristiana, ¿sí? Esto es esperable en la cultura secular. No nos debe parecer extraño
por ejemplo, a los jóvenes que aún están en la universidad o en nuestros trabajos, incluso cuando tenemos conversaciones de pasillo con compañeros de trabajo, no nos debe llamar tanto la atención que nuestra cosmovisión cristiana, bien digo, nuestra forma de ver la vida, encuentre resistencia de los demás. Ahora, puse yo acá, la contradicción se produce cuando vemos que esto se cuestiona incluso desde iglesias que se hacen llamar cristianas. El autor nos dice, estas iglesias han sacrificado la fidelidad a la Biblia en el altar de la relevancia cultural. Están dispuestas a deshacerse del cristianismo bíblico para estar del lado correcto de la historia. ¿Se acuerdan ese término ahí entre comillas, no estar del lado correcto de la historia? Bueno, eso principalmente tiene que ver con que se ha abandonado el principio fundamental y básico de cualquier iglesia cristiana, y es que la Biblia es la autoridad, ¿cierto? Vamos a estar viendo también algo de inspiración en un ratito más. Por otro lado, está esa ala, ¿no? Esa ala, esas iglesias liberales que ya no son fieles a la escritura. Y por otro lado, estamos quienes nos aferramos a la visión bíblica, a lo que la Biblia dice, y no lo tergiversamos, no lo acomodamos. Entonces tenemos la visión bíblica del matrimonio, de la sexualidad, y precisamente somos, digo, este tipo de iglesias las que son una amenaza más fuerte para la secularización. Por razones obvias, ¿no? Porque el otro tipo de iglesias liberales se han unido al discurso. No representan una amenaza, un problema. Están remando en el mismo sentido que la secularización. No así las iglesias de fundamento bíblico. La visión de los revolucionarios es que la cosmovisión cristiana es un vestigio de una época que no solo se está desvaneciendo, sino que también es inherentemente dañina para la humanidad y la felicidad del ser humano. Y esta declaración bastante llamativa, ¿no? Es inherentemente dañina para la humanidad y para la felicidad del ser humano, la cosmovisión bíblica. Los cristianos, en cambio, ¿o qué debiésemos hacer? Debemos tener fe en el orden creativo de nuestro Dios y su diseño para el pleno desarrollo humano, ¿sí? Estos nos impulsan a mostrar la visión bíblica del matrimonio, a mostrar la gloria de la masculinidad y la feminidad bíblicas y a mostrar la dignidad humana a la sociedad. Debemos tener fe en el diseño de Dios, iglesia, en el diseño bíblico. No solo que este es verdadero y es bueno, sino que también es el único camino posible para el desarrollo humano. Si Dios lo diseñó, por, por definición, debe ser bueno. Amén. Y es lo que nosotros somos llamados a afirmar. Y esto no es solo una afirmación intelectual, ¿sí? Sino que debe sernos una vivencia. Debemos manifestarlo nosotros en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros proyectos. Aquellos a lo mejor que no se han casado aún, también deben tener esto presente. Santiago 2:18 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Allí vemos entonces cómo Santiago, ¿no? Nos hace un llamado de atención a la necesidad de que nuestra fe, esa fe que decimos tener, tenga una manifestación consistente. En lo que estamos hablando respecto de este libro, una fe consistente con lo que Dios ha dicho respecto del matrimonio, de la sexualidad, de la dignidad humana y todo lo que hemos estado hablando ya durante al menos un par de meses. En efecto, mostramos nuestra fe en el diseño de Dios cuando vivimos de manera fiel a ese diseño. A ver si puedo resumirlo aún más y decirlo de otra forma. Tenemos, ¿cierto?, lo que la Biblia dice respecto de todos estos temas. No es suficiente con saberlo, con articularlo, es decir, decirlo. Tenemos ahora que vivirlo. Son ambas cosas, no solamente una. Tenemos que vivirlo, tenemos que mostrar al mundo cómo es el diseño bíblico del matrimonio, de la familia. Y el autor
señala algo muy importante para nosotros, iglesia. Dice, nuestros matrimonios deben ser duraderos, ¿sí? Duraderos, es decir, hasta que la muerte nos separe, como muchos dijimos en el altar, ¿no? Nuestros hijos deben conocer las Escrituras y la historia que cuenta la Biblia. Voy a ir haciendo algunas pausas en esto, ¿no? La manera en que nuestros hijos conozcan la Escritura y la historia que está contenida en ella, em, no es absoluta responsabilidad de la iglesia local. Eso es responsabilidad de los padres. Por lo tanto, son los padres llamados a conocer la Escritura, la doctrina, porque con el domingo un par de horas, e incluso con el mejor programa de atención a los niños, créame que no va a ser suficiente, amor hermano. Nuestras familias deben estar totalmente ligadas a la iglesia local y experimentar una comunión regular con el cuerpo de Cristo, ¿sí? En la realidad que Dios nos ha permitido, la iglesia local debe ser prioritaria para nosotros como hijos del Señor. A nuestra oposición, aquí esto es interesante, eh, también como algo que pudiésemos manifestarlo a futuro, quizás, ¿no? Nuestra oposición al aborto debe ir acompañada de familias cristianas que adopten y acojan a niños necesitados. Tengo la impresión que esas prácticas mucho más corrientes y tal vez incluso más fáciles de hacer en Estados Unidos que en nuestro propio contexto. Entonces, yo sumo algo acá. Dice el autor, nuestra oposición al aborto debe ir acompañada de familias cristianas que adopten y acojan hijos cristianos. Pero en algún punto también lo conversamos y es como, tristemente, incluso en nuestras generaciones cristianas de hoy en día, o más bien los que han venido después de nosotros, ya no tienen esta visión de familia. Ellos no solo no se quieren casar, sino que tampoco tienen ningún interés por tener hijos. Prefieren mil veces adoptar una mascota, ¿sí? Para encontrar allí algo de feedback, ¿no? De cariño. Y eso, hermano, que pudiese ser mirado con bastante inocencia, es un efecto de cómo las generaciones de hoy han comprado estas ideas modernas respecto del hacer familia, del no tener hijos, porque finalmente son un estorbo para alcanzar mis sueños, mis propósitos, mis viajes, mis cosas materiales. Y es un efecto claro del mundo en el cual hoy día estamos viviendo. Entonces, tenemos un gran desafío en contra de toda esta corriente ideológica que se ha instalado. Necesitamos también fe en la palabra de Dios. Como les decía antes, aquí el autor expone ciertos aspectos teológicos. Mientras yo los revisaba, me daba cuenta que son muchas cosas que nosotros hemos visto en el curso de Berea, de la escuela bíblica, disponible para todos ustedes, hermano. Eh, no tiene que pagar, no tiene que llevar cierto tiempo en la iglesia. Incluso hay hermanos que han accedido al curso sin ser parte de la congregación. Me acuerdo incluso el año pasado o hace 2 años hay una persona de Argentina que estaba tomando también el curso, entonces no hay restricciones de ese tipo. Am, entonces yo animo a quienes, aquí un paréntesis, a quienes están cursando, eh, a que, a que sigan en el curso, a que lo terminen. A veces tenemos la idea equivocada de que como es algo tan simple o hecho a nivel de iglesia local, no tiene trascendencia, no tiene importancia. Y que el Señor nos libre de ese tipo de pensamiento, hermano. Entonces, en esta disposición tan simple, tan sencilla que hay de acceder a un curso, yo les animo, hermanos, a que ojalá toda la iglesia, toda la congregación pudiese tomarlo. Pero vamos a revisar algunas cosas que el autor dice de manera, digo yo, más superficial de lo que vemos en el curso, pero que son muy importantes. La iglesia, o más bien una iglesia fiel, es aquella que está comprometida con la Biblia y sostiene qué cualidades de la Escritura, su infalibilidad, su inspiración y su inerrancia. Sabemos estos conceptos, ¿no? Que es que la Biblia sea infalible,
qué es que la Biblia sea inspirada, qué es que la Biblia sea inerrante. Y aquí de nuevo una pregunta que vuelve a surgir, ¿no? ¿Por qué algunas iglesias han sido capaces de secularizarse? Y la respuesta es bastante simple. Perdieron su fe en las Sagradas Escrituras. O sea, perdieron su fe en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que vino a traer de regreso la Reforma? La Reforma consagró el principio central de sola escritura, ¿sí? Entonces, la sola escritura es que la Biblia es la única fuente de autoridad. Sin la Biblia, la iglesia no tiene una palabra con autoridad, ni siquiera tiene un orden doctrinal. Y es eso precisamente lo que hacen las iglesias liberales, ¿ok? Encontramos entonces estos dos polos, ¿no? La iglesia liberal, la iglesia bíblica. em, y bueno, en estos dos polos, por lo menos en una observación personal, conozco también grupos intermedios, grupos, iglesias que están como en un lugar algo gris, algo difuso. Ellos afirman estar comprometidos con la escritura. Sin embargo, su práctica desmiente su afirmación. Y bueno, son personas muchas veces de buenas intenciones. Sin embargo, su compromiso con la escritura es muy débil. Y cuando uno empieza a examinar ciertas prácticas, ciertos dichos, empieza a darse cuenta de cómo estas iglesias comienzan a transitar no precisamente hacia un mayor arraigo a la escritura, sino que a ser más liberales. Y bueno, lo he podido ver, hermanos, de manera personal. Digo yo acá, la proyección de estos grupos intermedios de iglesias que hoy día no están bien definidas respecto de la Biblia y la doctrina, no es auspiciosa. De no mediar una transformación grande en el seno de esa iglesia, en el liderazgo de esa iglesia, probablemente o van a desaparecer o van a abrazar también el liberalismo teológico. ¿Qué declaramos nosotros? ¿Qué declaramos nosotros como iglesia? Bueno, punto número uno, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 nos dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Los autores bíblicos, ¿cierto? Más de 40 hombres desde el eh, Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pasando por personas muy sabias como Salomón y otros mucho menos letrados, tal vez como el apóstol Pedro, ¿no? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y en teología se habla de la inspiración plenaria, es decir, cada palabra fue plenamente inspirada por Dios, ¿sí? Otro texto también que habla de la inspiración, no lo menciona el autor, pero usted lo debe conocer, segunda de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 3 versos 16-17, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí la palabra es theosneustos, que ha salido de la boca de Dios directamente. Lo segundo que declaramos como iglesia bíblica es que la Biblia es veraz. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es obvio que esta característica de veracidad se desprende de la anterior. O sea, si la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto es imposible que no sea veraz, ¿sí? Dios no puede hablar de otra manera que no sea verazmente. Dios no puede decir mentiras, va en contra de sus atributos, en contra de su esencia. Y esto se conecta con el concepto, por ejemplo, de la inerrancia de las escrituras. Dedicamos un buen tiempo en el curso de escuela bíblica Berea a hablar de este concepto de inerrancia. Y nosotros como iglesia local estamos aquí, creemos en la inerrancia de la escritura, es lo que es crucial para que nos mantengamos consistentes y coherentes, aunque el mundo esté divagando, aunque otras iglesias incluso estén divagando y yendo en pos de mejores posiciones o estar
tal vez moverse un poco para alcanzar algún beneficio de tipo material, ¿no? Pensando, no sé, en situaciones a veces de alcaldías o ese tipo de cosas. No vale la pena, hermano. No vale la pena, hablando en términos bíblicos, de vender la primogenitura por algo terrenal. Vamos a mantenernos con la ayuda y por la gracia del Señor, afirmando estos conceptos eh, y esperando en el Señor, independiente de los resultados que esto pueda tener. La Biblia es suficiente. Tercero, la Biblia es suficiente. Dios nos ha dado lo que necesitamos para ser fieles. A eso apunta el concepto de suficiencia. ¿Quiere decir esto que la ciencia, bien digo, u otra disciplina no puede aportarnos nada? Bueno, no exactamente. Más bien significa que ninguna autoridad externa nos aporta al conocimiento que la Biblia nos da. Menos otra disciplina va a tener la capacidad de corregir lo que la Biblia dice. Y no va a dar mayor exactitud al mensaje de la Biblia. La suficiencia de las Escrituras le asegura a la Iglesia que no estamos esperando ninguna palabra nueva de Dios, ni ningún conocimiento actualizado sobre asuntos de lo que la Biblia habla. Somos un pueblo definido y enseñado por Cristo en las Escrituras. A eso apuntamos con la suficiencia de las Escrituras. Dios, amados hermanos, es siempre fiel a su palabra y no corremos jamás el riesgo de ser avergonzados si permanecemos en ella. Si basamos nuestra posición en la revelación de Dios, es decir, la Biblia, ninguna revolución, por muy poderosa que ésta sea, podrá confundirnos, atendiendo, ¿cierto?, a este concepto de la suficiencia de las Escrituras. Fe, otro punto, ¿no? Fe en el poder del Evangelio. Fe en el poder del Evangelio. Estábamos viendo entonces fe en el diseño de Dios, fe en la palabra de Dios y ahora fe en el poder del Evangelio. La fe en el Evangelio de Jesucristo significa, en primer lugar, que la fe en Jesús salva. ¿Ok? Un texto conocido para muchos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La buena noticia del Evangelio es que hay salvación para todos los que creen y se arrepienten de sus pecados. ¿Sí? Es una salvación gratuita, es por gracia, dice Efesios, ¿no? No hemos hecho ni podemos hacer nada para ganarla, sino que es puro afecto de la gracia, de la misericordia del Señor hacia el pecador. Solo Dios puede salvar al hombre, ¿sí? Solo Dios puede salvar al hombre de la realidad del pecado que hablábamos antes. Ningún terapeuta, aunque tenga muy buenas intenciones, ¿no? Y menos, ¿cierto? Una reforma política lo puede hacer. Solamente Dios, a través de la obra de redención, puede salvar al hombre. Y eso también tiene que ver con lo que se nos ha confiado, amados hermanos. Interactuamos como creyentes en el proceso político, pero entendiendo que nuestra esperanza está en Jesús, precisamente en el poder del Evangelio. Y nos recordamos este poderoso texto, ¿no? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El otro punto, ¿cierto? Esperanza. Recuerden que estábamos hablando de la fe, ahí terminamos la fe, un poquito más largo respecto de estos dos de esperanza y amor. Pero respecto a la esperanza, ¿qué quiero destacar de lo dicho por el autor? La esperanza no es una cualidad, es una convicción. Nuestra esperanza es en realidad nuestra confianza en Cristo. O más claro aún, Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿Qué significa la esperanza para los cristianos en esta vida? Significa que en Cristo y para su gloria podemos marcar una diferencia en este mundo. No somos accidentes, Dios tiene un propósito para nosotros aquí y ahora. Y aquí podemos meditar, ¿no? Pensar. Precisamente Dios decidió enviarnos a nosotros
como creyentes, como hijos del Señor, precisamente para esta época y no para otro. Él lo hizo porque tiene un propósito eh, en pos de su gloria con cada uno de nosotros. Amén. ¿Y qué hacemos los cristianos hoy en día? Bueno, como decíamos antes, no nos vamos a ir a esconder, no nos vamos a ir a una montaña a hacer una especie de comunidad. Vamos a vivir en este mundo, vamos a formar nuestras familias, pero nuestra esperanza final no está en otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestra esperanza final no está en este mundo, sino en el mundo que está por venir. Y aquí existe cierta tensión, ¿no? En todo lo que hemos hablado a través de este texto y esta esperanza final, porque la esperanza final en el fondo no nos faculta para no interactuar con la realidad en la cual vivimos, sino por el contrario, eh, debemos mantener nuestra ética cristiana, nuestra cosmovisión cristiana, sabiendo que el final es seguro e incluso sabiendo que en el camino, en el tránsito, podemos experimentar pérdidas, retrocesos, pueden ser aprobadas como no han sido leyes, ¿cierto? Que no se sujetan a la revelación de Dios, no tienen que ver con el carácter de Dios, leyes abortivas, leyes de matrimonio homosexual. Entonces, en esos momentos, ¿cierto? Nosotros tenemos que recordar esto, que nuestra esperanza no está en este mundo, pero no enajenarnos de lo que está pasando, sino que en el propósito particular que Dios tiene con cada uno de nosotros, hacer resistencia y hacer influencia donde Dios nos ha puesto. Afirmamos nuestras convicciones aún cuando en oportunidades no serán consideradas. Bueno, lo mismo que estaba diciendo yo recién. Sin embargo, más allá de las circunstancias terrenales, nuestra esperanza eterna, amados hermanos, es cierta y es segura. Finalmente, el amor, el concepto bíblico de amor no es sentimentalismo, sino que es sustancial. Adquiere forma de compromiso, eh, adquiere forma de acción, ¿no? No es solamente un sentimiento, sino que es algo que se manifiesta. Definitivamente Dios nos amó primero, ¿no? Lo decíamos ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. Esa es la expresión más grande de amor, ¿cierto? Que nosotros pudiésemos considerar. Dios fue capaz de entregar a su Hijo unigénito para alcanzarnos. Pero también tenemos una responsabilidad de amarnos los unos a los otros. En el seno de la iglesia, ¿cierto? Dice Primera de Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Dicho en positivo, si somos hijos de Dios, tenemos como característica el amar a nuestros hermanos en la fe. E incluso podemos ir más allá y recordar las palabras dichas por el Señor Jesucristo, que señaló que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es precisamente en esta idea de amar al prójimo donde se desprende nuestra responsabilidad política y social como cristianos. Dios quiere, en el fondo, que trabajemos por el bien de este mundo. Y lo que nos debe motivar es precisamente el amor. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de conversar con el pastor Pepe Mendoza en el programa de la radio y, y haciendo un programa que tenía mucha relación con esto, con el aspecto social de la iglesia. Un concepto que me quedó muy marcado respecto de lo que él decía es precisamente cómo ciertas cosas han sido secuestradas. Entonces, nosotros ya no hablamos de esto, no hablamos del impacto social que nosotros debiésemos tener como cristianos, porque precisamente el concepto lo ha secuestrado mayormente, tal vez, la Iglesia Católica Romana. O sea, nosotros tenemos algo de temor de participar en esas esferas más públicas. Sin embargo, eh, el amor al prójimo
nos impulsa a también tener ciertas prácticas sociales y cierta participación. Eh, ¿Cuánto más, hermanos, respecto de esto, de la verdad, ¿cierto?, que está siendo hoy día vulnerada? El autor dice, podemos involucrarnos casi en todas las áreas, siendo cristianos: económica, política, elecciones, entretenimiento, leyes, gobierno, hospitales, agencias de adopción, iglesias, ministerios cristianos y otros, para la gloria de Dios y para el beneficio del prójimo. ¿Sí? Entre paréntesis, ¿quién es el prójimo? Todo ser humano es nuestro prójimo. En el cierre del capítulo, el autor nos recuerda lo siguiente: la tormenta que se avecina es real y podemos verla y nos atrevemos a verla por lo que es. Pero, Jesucristo es el Señor, iglesia. Él prometió, ¿qué cosa? Que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Con eso nos debe bastar para seguir en pie, para seguir adelante en medio de esta tormenta que se avecina y que vemos que cada vez se va poniendo más fuerte. Con esto damos por terminado el libro y, como decía antes de la grabación, no vamos a incluir el apéndice. El apéndice es básicamente, hermanos, una mirada respecto de lo que está pasando con la realidad de Estados Unidos referente a la Constitución, al Tribunal Supremo de Justicia de allá, digamos, y el Congreso. Entonces, cómo el Tribunal Supremo ha tomado una mayor preponderancia para resolver precisamente este tipo de situaciones morales, porque el Congreso no ha tenido la capacidad de hacerlo. Y lo que a mí me llamó la atención respecto de esto es que Estados Unidos, por ejemplo, no fue necesario cambiar una constitución para avalar el matrimonio homosexual o las prácticas abortivas. El mismo texto que escribieron los fundadores de Estados Unidos fue el mismo texto que fue reinterpretado, porque cuando esto inició, cuando la Constitución de Estados Unidos se escribió, créame que no existía algo como el matrimonio homosexual y tampoco las prácticas abortivas, por lo menos como se conocen hoy día, con la ideología que hay tras eso. Por lo tanto, no se necesitó este cambio, sino que se necesitó básicamente una nueva forma de interpretar esa constitución y de empezar a buscar ciertos vacíos o ciertas partes en esa constitución que avalaran estos cambios. Yo creo que también nos deja una enseñanza a nosotros que estamos en medio de este proceso de constitución, ¿no? En nuestro país. Pero eso es básicamente lo que a mí me llamó mucho la atención, cómo hay una reinterpretación de la Constitución desde un lente liberal y no se requirió cambiar la Constitución, sino que precisamente a partir de esa misma Constitución se empezaron a reinterpretar las cosas, porque los liberales finalmente sentían que esa Constitución, si bien era de otra época, antigua, pasada, eh, les bastó con cierta reinterpretación para avalar prácticas como las que ya mencioné antes. Así que bueno, dicho eso, damos por terminado La tormenta que se avecina de Moller. Y bueno, siempre les recomiendo, durante todo el pasaje, les recomendé el libro, si no lo ha comprado, y si puede hacerlo, obvio, hágalo y léalo. Espero que con lo que hemos hecho los miércoles le resulte un poco más digerible todo el contenido que está allí. Así que con esto damos por terminado nuestro pasaje por este texto.